El pueblo se rió de la novia. No fue una carcajada única ni un rumor amable. Fue una sucesión de miradas que mordían, de labios que se curvaban y de silencios que, como cuchillas, dejaban claro lo que pensaban. Clara Winters, con el billete del tren arrugado entre los dedos, miró su reflejo en el cristal empañado y, por un instante, se reconoció solo como una figura más que se alejaba de todo aquello que conocía. Había un pliegue en la carta que había traído en el bolsillo durante semanas. La había leído y releído hasta que las palabras habían dejado de ser letras para volverse promesas con bordes afilados. Un rancho necesitaba una compañera. No se garantizaban comodidades. Se requerían manos firmes y voluntad para la estufa, la contabilidad y la disciplina de una niña pequeña. Era una oferta honesta, casi brutal en su claridad. No hablaba de rosas ni de canto de ruiseñores. Hablaba de frío por la mañana, de cuentas de ganado, de inviernos largos y de la necesidad de tomar decisiones sin adornos. Eso fue lo que le gustó a Clara. La franqueza. Había llegado a un punto en que prefería la verdad áspera a la misericordia encubierta del desprecio. Su familia la había acompañado hasta la estación con una mezcla de lástima y alivio. Thomas Winters había sujetado el borde de la maleta con manos que temblaban de más por el orgullo herido que por la edad. Elizabeth, su madre, le había besado la frente sin decir palabra, como si supiera que en ese gesto había más bendición que en 1000 sermones. Josephine y Catherine, sus hermanas, se habían quedado al borde del andén con sonrisas que no llegaban a los ojos y comentarios que humedecían el aire. Tú no sabes vivir sola. Allí nadie te querrá por quien eres. Será una vida dura para una mujer tan, dijeron, dejando la frase en suspenso. Clara había cerrado la boca. No era la primera vez que sentía el peso de las miradas juzgadoras, pero llevaba consigo algo que nadie en la estación comprendía. Una voluntad templada por años de administrar una casa que apenas alcanzaba para mantenerse, por noches en vela sumando cuentas, por mañanas en las que un café caliente era un triunfo menor. El tren, al salir, dejó atrás la estación y el eco de aquellas voces. Clara apoyó la melena en el frío cristal y miró cómo el paisaje cambiaba. Granjas dispersas, árboles bajos, el suelo que parecía una alfombra cuanto más al oeste se adentraba. Se llevó la carta a los ojos otra vez, leyendo en su memoria las frases de ese hombre que le ofrecía tanto y tan poco a la vez. Había algo en la templanza de su firma, en la forma en que describía la casa y la hija, que le prometía un intento de pertenencia. Prefería eso a quedarse donde todos ya sabían su lugar. El viaje fue largo. El compartimento estaba medio vacío y el traqueteo del tren marcaba un compás que se volvió una compañía inesperada. Clara permitió, por primera vez en años, que sus pensamientos fueran a la niña que iba a encontrar. Le gustarían los juegos sencillos. Tendría miedo. Le aceptarían si ella fracasa en la primera prueba. Cerró los ojos y dejó que una imagen la sostuviera. Una cocina con leña, una mesa de madera, una niña que se ríe al derramar harina sobre la nariz de su madre adoptiva. Aquella pequeña visión era su armadura. Cuando el tren llegó a la estación más cercana al valle, la tormenta ya anunciaba su llegada. El cielo se había puesto de un gris que parecía capaz de aplastar la voz de cualquier conversación. Desde la distancia, junto a un coche de madera, se distinguió la figura de un hombre. Era alto, ancho de hombros, y se movía con la economía de quien ha vivido empujando sillas y arreando ganado, más que hablando en público. Había en su porte algo que no necesitaba adornos: la seguridad de quien conoce su territorio. A su lado, una niña con trenzas y botas embarradas sostenía un muñeco desgastado. Cuando vio a Clara, se quedó observando con la mezcla acerada de la curiosidad infantil y el hábito de medir a los recién llegados. Cole Morrison no la saludó con flores ni con palabras trémulas. Se acercó con la seriedad de quien tiene en mente ya la lista de tareas que la espera. Clara notó primero las manos, grandes, con marcas de quemaduras y arañazos,
pero también sorprendentemente cuidadas en las puntas, como si fueran herramientas que, al mismo tiempo, pudieran ser suaves. Emma, la niña, no hizo preguntas. Se quedó a unos pasos, mirando, como quien decide cómo repartirse el mundo ante una nueva pieza en el tablero. Luego, lentamente, se acercó y, sin pronunciar palabras, dejó que la mano de Clara descansara sobre su hombro pequeño. Esa fue la primera conversación sin palabras entre ellas. La lluvia llegó como si el cielo quisiera cerrar de golpe la puerta de atrás. Cole miró al horizonte, y con la voz fría pero sin aspereza, dijo que tendrían que casarse esa misma tarde. El terreno del valle se volvía peligroso con tormenta, y una mujer sola en la casa no sería prudente. No hubo romanticismo ni promesas al viento, solo una explicación práctica que no ocultaba por qué necesitaban formalizar la unión. Para Clara, fue un asalto al alma y una oportunidad a la vez. Aceptó. La ceremonia, si se puede llamar así, fue breve y sin testigos más que las gotas que golpeaban el tejado y el crujir de la madera. No hubo vestidos blancos, ni oropeles. Hubo un anillo sencillo, la falta de ceremonias sociales, y sobre todo, la decisión de comenzar una vida donde el pan y el abrigo dependían del trabajo conjunto. Ya en la casa, la atmósfera era de una austeridad que convertía cada objeto en un testimonio. Una cocina con manchas de grasa en el hierro de la estufa, mantas que conservaban olor a pasado, una mesa con planos de cercas y notas de venta de ganado. Emma, tímida a ratos, fue poco a poco abriéndose. Dejó que Clara leyera en voz alta mientras ella dibujaba con tiza en el suelo, y probó uno de esos panes toscos que la nueva mujer había horneado con la harina que quedaba. Cole, en la sombra de la puerta, observaba con una mezcla de recelo y alivio. Había esperado a alguien que no trajera expectativas sobre su corazón. Había pedido manos que supieran ordenar la escasez, y Clara, por la forma en que tomaba el paño y lo doblaba con decisión, cumplía ese requisito. A la mañana siguiente, el valle no era más amable, pero la casa había comenzado a latir con una rutina nueva. Clara desempacó sus pocas pertenencias y encontró un lugar donde poner la vieja máquina de escribir que había traído por nostalgia de tiempos anteriores. Empezó a tomar notas. Gastos, fechas de pago, quién debía a quién. El rancho no era un misterio indescifrable para ella. Lo miró como quien mira una ruina con la certeza de que, con orden y trabajo, se convertirá en hogar. Paseó por el corrillo. Habló con Hank Cooper, el capataz, quien le explicó las rutinas, el horario de los trabajadores, cuándo llegaba el carro del comercio, quiénes eran clientes fieles y quiénes pagaban a destiempo. Hank la midió con una mirada práctica, y al ver su cuaderno y sus sumas, asintió casi sin sorpresa. «Sabe cuidar números», dijo en voz baja. Para él eso era tanto o más valioso que cualquier elogio de belleza. No todo fue tan simple. Los primeros domingos fueron los peores. El pueblo, Morrison, tenía una iglesia pequeña con bancos de madera negra. Allí, las personas se conocían como si fuesen árboles de un mismo bosque. No te olvidaban, y medían a los nuevos según viejas reglas. La llegada de Clara no pasó desapercibida. Los susurros se filtraron con la música del himno, y las miradas buscaron la forma de etiquetarla. La recién llegada, la extranjera, la que vino por conveniencia. Se notó en la manera en que algunos esquivaban las conversaciones o se sentaban en bancos más alejados. Clara, con el calor en las mejillas, mantuvo la compostura. Era mejor que su rostro no mostrara más que una seriedad leve. Emma, sin embargo, se sentó junto a ella y, con inocente sorna, le ofreció la mitad de su pan. Ese gesto, simple y sin pretensiones, desarmó en Clara un arma que las habladurías creían invencible. Cole no dejó que las miradas pasaran sin respuesta. No hizo grandes discursos. No necesitaba demostrar lo que ya sabía en su interior. Había elegido a Clara, y eso bastaba. Pero cuando una voz alta, con tono de chisme fino, dejó escapar una broma en medio del servicio, él dejó su asiento y fue hasta donde estaban.
No gritó. Simplemente colocó una mano en el respaldo del banco y dijo, en voz baja pero clara, que su esposa estaría en la casa esa tarde ayudando con la cena, y que cualquiera que necesitara un almuerzo caliente debía presentarse allí, en lugar de inventar historias. No era una amenaza masculina, era una afirmación de pertenencia. La iglesia guardó silencio como una boca que se cierra al caer la nieve. Poco a poco, Clara fue tejiendo su espacio en el rancho. Cocinó, cuidó de Emma cuando ésta enfermó de una gripe leve, aprendió a reparar arneses y a leer cuentas de ganado que parecían escritas en clave. Sus manos, acostumbradas a orden doméstico, se movían con la lógica de quien conoce el valor de la precisión. Empezó a comprender los ciclos, cuándo vender las hembras, cuándo reservar fondos para el sembrado, cómo regatear con el carnicero para no vaciar las arcas. A ojos del pueblo, que le había dado a Clara el mote cruel de la novia fea, aquellas habilidades no eran motivo de burla sino de sorpresa desconcertada. Fue en esos pequeños actos, en la forma en que organizó la despensa y en cómo enseñó a Emma a apuntar los gastos en un cuaderno infantil, donde comenzó a brotar otra clase de belleza, la que proviene de la utilidad, de la capacidad de sostener lo que otros creen que está roto. La confianza entre Clara y Cole se construyó sin palabras rimbombantes. Había gestos cotidianos que funcionaban como ladrillos. Cuando Cole regresó una noche con el rostro sucio y la expresión cerrada, fue Clara la que le tendió agua caliente y envolvió su mano en un paño limpio. No hubo besos intensos ni promesas en voz alta. Hubo un reconocimiento tácito de que ambos estaban reparando algo que no se podía arreglar con declaraciones. Emma los observaba como si midiera la armonía a través de la tranquilidad del hogar. Una noche, Cole la miró con el cansancio de quien ha vivido más pérdidas que alegrías y le dijo, sin forzar la voz, que nunca había esperado encontrar a alguien que entendiera tanto sobre las cuentas del rancho. Clara sonrió sin orgullo y supo que él la miraba de forma distinta, ya no solo como recurso, sino como persona. La calma, sin embargo, era un lujo que los valles conservan poco tiempo. Una madrugada de viento cortante, las sombras se movieron con un propósito que no era el de descansar. Alarmas primitivas, un perro que no callaba, un farol que titilaba, despertaron al rancho. Se percibió que algo andaba mal. Las puertas del cercado estaban rotas, un hilo de barro señalaba una huida de noche, y el silencio de los animales revelaba una ausencia mayor. Había sido un robo. Una tanda de animales, los más jóvenes y de mejor crianza, habían desaparecido. Cole se lanzó a perseguir pistas con el alma en la garganta. La mayor parte de su fuerza se fue en clavar nuevas estacas, en revisar cercas que habían sido debidamente reparadas, en maldecir la traición. En el forcejeo de la noche, una pelea mal calculada dejó a Cole con una herida. Una bala rozó su brazo. No era mortal, pero la sangre, siempre tan honesta y cruda, dejó claro el peligro. Hank y Clara aislaron la herida, aplicaron cataplasmas con lo que había a mano, y entablillaron con tablas improvisadas. Fue Clara la que se ocupó de las comedias menores de la cura, la que limpió y vendó sin dramatismos, la que hizo que el dolor se volviera un problema a solucionar. Mientras cuidaba de Cole, Clara se permitió mirar las cuentas verdaderas del rancho. Aquella noche, bajo la tenue luz de una lamparilla, sacó los papeles que delineaban la economía del lugar. Había facturas por pagar, deudas con el proveedor de piensos, un crédito que había sido reestructurado el invierno anterior, y un papel en blanco donde debía figurar el próximo pago al banco. Al pasar las hojas, un nudo se formó en su estómago, no por la falta de trabajo, sino por la delgada línea entre mantener la propiedad y perderla. El rancho funcionaba como una maquinaria con engranajes que ahora chirriaban más de la cuenta. El robo dejaba un agujero en las cuentas. La lesión de Cole podría aumentar los gastos si necesitaba reposo, y la temporada de frío pedía reservas. Hank la miró con respeto cuando ella propuso medidas sensatas. Vender algunos animales no esenciales para reponer efectivo,
retrasar compras no imperativas, tratar de llegar a un acuerdo con los transportistas locales para posponer pagos. «Sabe lo que hace», murmuró, y no era un halago vacío. En la cocina, mientras Emma dormía en una cama pequeña, Clara escribió una lista y una especie de plan. Esa noche, por primera vez, aquel hogar sintió la presencia de una mente que ordenaba el caos. A medida que tomaba decisiones, empezaron a llegar detalles sobre la magnitud del problema. Un cartero, con las manos enrojecidas por el frío, dejó sobre la mesa un sobre con el sello del banco. Clara lo abrió con la sensación de quien desentierra un hueso del pasado. Era una notificación formal, con fechas, cifras y un tono que no dejaba lugar para la compasión. El banco requería que la última cuota del crédito fuese saldada, o en su defecto, que se ofreciera alguna garantía tangible. El invierno había arruinado cosechas en otras partes, y los intereses se movían con la lógica de quienes no sienten el frío de las manos que cuentan monedas por las noches. No era todavía una sentencia, pero el papel contenía la posibilidad de un embargo. La combinación del robo, de la herida y del calendario apretado dejó en todos un silencio largo como un día de invierno. Cole, con el brazo vendado, se sentó frente a la mesa y miró los papeles sin apenas hablar. Por primera vez, la dureza que rodeaba su mirada dejó un resquicio. La duda. Había vivido con la certeza de que, si trabajaba lo suficiente, la tierra siempre le respondería. Ese argumento ahora sonaba endeble. Clara, sin embargo, no se dejó invadir por la desesperación. Había nacido en una casa donde la capacidad de adaptarse era ley. Llamó a su madre en una conversación breve, que no pidió más de comprensión que un oído. Elizabeth le habló con voces de mujer templada por años de supervivencia. La familia podía apretar en lo posible. Podían vender algunas cosas no imprescindibles. Podían pedir a los vecinos una mora temporal. No era suficiente. Clara lo sabía. Necesitaban una solución que no fuera solo paliativa. Necesitaban negociar en serio. Y para negociar había que conocer la fuerza del otro lado. ¿Quién, en el pueblo, tenía el capital y las cartas para presionar? Había un nombre que circuló en boca baja en la cantina. Martin Shaw, el banquero. Su apellido se pronunciaba con una mezcla de respeto y recelo. Era un hombre que manejaba los números del valle como quien maneja piezas de ajedrez. Antes de que la mañana rompiera del todo, con la levedad que da la costumbre a los amaneceres rudos, Clara tomó una decisión. Ella iría a la ciudad a hablar con el banco. No era una declaración dramática, sino una necesidad. Cole, con la obstinación de quien piensa en proteger lo suyo, levantó la cabeza y negó con la boca apretada. «No hace falta que vayas», dijo en voz baja. Clara le respondió con una calma que no aceptaba réplica. «Es mi culpa que las cuentas estén desordenadas. Yo veo por dónde podemos sacar dinero. Si tengo que ir, iré. No seré la que deje que todo esto se pierda sin luchar». Había en sus palabras un límite nuevo. No permitiría que la vergüenza del pasado decidiera el futuro del rancho. El carromato que la llevó a la ciudad crujió sobre el barro. Al salir del valle, Clara miró hacia atrás y vio la casa encogida entre la bruma, la figura de Cole empequeñecida pero firme en la puerta, y la sombra de Emma asomando a la ventana como quien guarda un secreto. La ciudad no era más que una estación de negocios, edificios de ladrillo y oficinas lamentablemente frías donde la gente hablaba de números con la frialdad de los relojes. En una agencia bancaria, Clara se presentó sin adornos. Su voz, cuando explicó la situación, fue medida y concreta. Habló de herdades, de valores, de la trayectoria del rancho y de cómo un golpe podía arrastrar consigo a una familia entera. Presentó datos, ofreció alternativas, y mostró que no venía a implorar sino a negociar, a buscar una salida que mantuviera la continuidad del trabajo. Esa tarde, en la sala de espera de la oficina, Clara notó algo que la hizo apretar el borde del asiento. Una mujer con guantes de piel fina y un peinado cuidado que parecía mirar con sutil desdén a todas las personas con manos ásperas.
Margaret Shaw, hija del banquero, observó a Clara con la curiosidad teñida de distancia. No cruzaron palabras, pero la presencia de Margaret sirvió como recordatorio de que, en la ciudad, todo se movía con otras reglas. Las relaciones, las influencias, la manera en que una familia podía apoyar o estrangular a otra con un simple gesto de autoridad financiera. La conversación con el representante del banco fue larga, fría y precisa. Le ofrecieron opciones, una prórroga a cambio de garantías, una reducción de la cuota por un tiempo si se entregaba parte de la tierra en garantía real, o la posibilidad de vender parte del rebaño, cosa que ya habían comenzado a contemplar. Clara tomó notas. No hubo promesas dulces ni manos tendidas. Le quedó claro que la voluntad del banco no estaba en salvar familias, sino en proteger líneas de crédito. La negociación sería dura. Salió de la oficina con el alma apretada, pero con algo más, la sensación de que, si era cuidadosa y persuasiva, podría salvar lo esencial. No todo sería posible, pero parte se podía. Y para eso debía volver al rancho y hacer que todos remasen en la misma dirección. Al subir al carromato de regreso, Clara respiró hondo. La tormenta del valle no había cedido todavía. El viento seguía barriendo la ladera como un instrumento que mide la voluntad de los hombres. En la cuesta, vio a Cole que la esperaba, y a Emma que corría hacia ella con los brazos abiertos. Ella volvió a sentirse una pieza con propósito. No la novia que el pueblo se había reído, sino la mujer que, con papeles en la mano y decisiones firmes, intentaría poner el rancho a flote. La vida cotidiana, cuando volvió, estuvo marcada por una prisa nueva. Se establecieron horarios, se reorganizaron las raciones, se vendieron algunos animales de poco rendimiento y se postergaron compras no esenciales. Pero los hechos tienen una manera de recordarte sus fechas. En la casilla del calendario que marcaba la llegada del siguiente pago, había ahora un número que apretaba como un puño. No era solo dinero. Era la vida que se jugaba en la mesa de la cocina cada noche. Las dificultades no tardaron en multiplicarse. Un brote de enfermedad en una de las manadas, los síntomas discretos de una dolencia que obligaba a cuarentenas y sacrificios para evitar la propagación, hizo que el rancho tuviera que decidir entre eliminar animales enfermos o arriesgar una catástrofe mayor. Las medidas sanitarias exigían recursos que no estaban disponibles en la abundancia del valle. Clara, con su agenda de números, puso en una hoja los costos y las consecuencias. Sacrificar algunos para salvar a muchos, mantener los refugios aislados, pedir apoyo logístico a vecinos. El dolor de la decisión era real. Cada animal sacrificado era una pequeña pérdida de patrimonio, y frente a los ojos de quienes veían en aquellos solo cifras, un afecto que se extinguía. En una noche sin luna, cuando todo parecía una tensión acumulada, alguien golpeó la puerta. Era Hank, con la ropa embarrada y la cara marcada por una urgencia que no necesitaba palabras. «Cole», dijo sin mirar a nadie. En pocos minutos, el rancho se transformó en un hospital improvisado para resguardar no solo animales, sino también el poco ánimo que quedaba. Clara se movía como si el lugar fuera suyo por derecho. Atendía las instrucciones, organizaba el reparto de tareas, y cuando la desesperación asomaba en los ojos de algún trabajador, ofrecía palabras de orden, y a veces, un silencio que fortalecía más que cualquier consuelo. Fue en ese ambiente de esfuerzo que una carta del banco llegó, esta vez con una formalidad más cortante. No era una notificación cualquiera, era un ultimátum. El banco exigía pago integral, o de lo contrario, procedería a ejecutar la cláusula que entregaría parte de la tierra a terceros. La tinta parecía más fría que el papel. El sobre, sellado con el emblema del banco, llevaba la firma del gerente en letra severa. Clara leyó la carta con los dedos que no temblaban, pero el pulso le traicionó la calma. Cole la miró y, por primera vez desde que había llegado, dejó salir una palabra que antes no cabía en su boca. Miedo.
La noticia se extendió entre la familia y los trabajadores como una sombra que se desplaza. No era solo la posibilidad de perder una porción de tierra, era la sensación de que aquello que habían construido con sudor podía ser reducido a una operación contable. En la cocina, junto a la lamparilla, se formó un plan de emergencia. Conversaciones con vecinos que pudieran auxiliar. Venta de los objetos personales no esenciales. Propuestas para el banco que incluyeran sesiones parciales en lugar de entregas drásticas. Clara, con su cuaderno, disponía piezas como si jugara una partida que requería prudencia, presión social y audacia. Esa noche, cuando la casa se silenció, Cole fue hasta la ventana y la observó, viendo cómo la figura de Clara se movía en la penumbra administrativa de la cocina. Se acercó sin hacer ruido y habló con voz baja. Tal vez me equivoqué pensando que todo se arreglaba con trabajo solo, dijo. Clara dejó el bolígrafo y miró a la llanura que se perdía en la oscuridad. No, respondió. No es trabajo solo, es inteligencia, decisiones y solidaridad. No podemos permitir que el último pago nos deje sin casa. Él asintió, con la mezcla de orgullo y desconcierto de quien acepta que alguien nuevo ha llegado para encargarse también de cierta parte de su propio destino. El amanecer trajo, además de frío, miradas nuevas. El pueblo, que había reído al ver a la novia, empezó a murmurar palabras distintas. ¿Y si la mujer que llegó tiene más que una sonrisa? El respeto no florece de la noche a la mañana, pero la gente observa y recalcula sus juicios cuando lo que antes parecía ser un revés, se convierte en una estrategia. Emma, con su mano pequeña apretando la de Clara, representaba el efecto de la pertenencia. La niña ya no veía a su madre como una figura externa. La veía como quien le da abrigo y comida, y quien, sobre todo, no la abandona. Pero la carta del banco seguía pesando, como una piedra a la espera de rodar. Cada paso que daba Clara para ordenar las cuentas era importante, pero algo más requería el rancho. Una negociación directa con la figura que podía decidir su destino. Martin Shaw no era solo un nombre en papel, era la persona que, si accedía a una prórroga razonable, permitiría que el rancho respirara. Si no, todo ese esfuerzo podría ser en vano. Clara lo sabía, y decidió, con la determinación que había llevado en la maleta desde la estación, que iría a buscarlo. No con súplicas, sino con propuestas. Cesión parcial de un terreno que no comprometería el corazón productivo del rancho, a cambio de tiempo y condiciones favorables. Iba a poner en la mesa lo que poseían de verdad, la honestidad del trabajo, la comunidad que podría avalar el esfuerzo, la capacidad de seguir produciendo si se les daba una oportunidad. Mientras el carromato la llevaba nuevamente por el camino embarrado, el viento parecía jugar con los papeles que ella apretaba contra el pecho. A su lado, Emma la observó. «No te dejes vencer», dijo la niña con la convicción sencilla de quien no entiende la complejidad de los adultos. Clara le sonrió. No estaba sola. Tenía una casa, un hombre que aunque distante la había defendido, un grupo de trabajadores leales y la propia claridad para ordenar números. Eso era más que suficiente para intentar convencer al banquero de que había razones para confiar. Al llegar a la ciudad, Clara sintió que todo se reducía a una oficina y a un hombre que, desde su escritorio de roble, movía los hilos de muchas vidas. La guerra que se libraría no sería con armas sino con papeles, con argumentos y con la resistencia de quien no quiere entregar su hogar. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como para recordar que los días decisivos suelen llegar con dureza. Y fue en ese instante, a punto de entrar al edificio, cuando la puerta se abrió y una figura conocida se interpuso en su camino. Margaret Shaw, elegantemente vestida, con una mirada que evaluaba con frialdad. No fue un encuentro casual. Sus labios se curvaron apenas como si quisiera medir la reacción de la mujer, que venía desde un valle de barro y penurias. Clara, sin ceder terreno, avanzó hacia la sala con los papeles apretados contra su pecho.
lista para que otra vez su voz, su verdad y su fuerza demostraran que la que el pueblo se había reído no era la misma mujer que ahora estaba dispuesta a pelear por una casa, por una niña y por una dignidad que nadie tenía derecho a tasar. La puerta del despacho se cerró tras ella y, en la calle, el viento siguió su marcha. En el valle, la vida continuaba, pero algo se había movido. La posibilidad de perderlo todo ya no era una abstracción. Era una carta abierta en su mesa, un reloj que corría, y una decisión que debía tomarse con frialdad y humanidad. Clara respiró hondo y empujó la puerta. Sabía que la negociación con el banco marcaría un antes y un después. Lo que no sabía era qué tanta resistencia tendría que enfrentar, y cuántas alianzas nuevas debería forjar para ganar lo que verdaderamente importaba. Si esta historia te está llegando al corazón, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, y suscríbete para acompañar a Clara en sus próximas decisiones. Dentro del despacho, la alfombra amortiguaba los pasos, y los cuadros en la pared hablaban de generaciones que habían hecho de las cifras su religión. El gerente la recibió con la cortesía que se reserva para quienes no son ni amigos ni amenazantes. Le pidió que se sentara y comenzó a repasar los documentos que Clara le presentó. Ella habló con precisión. Costes, pérdidas estimadas por el robo, propuestas de cesión parcial de terrenos, calendario de pagos alternativo. El gerente subió una ceja. No había sorpresas en sus reacciones. Le explicó con calma lo que el banco esperaba: garantías, solidez en la continuidad del negocio y referencias que demostraran solvencia. Margaret Shaw, presente como un adorno severo en la sala, no interrumpió. Su silencio pesaba más que cualquier comentario. Cuando por fin habló, lo hizo con una voz que parecía pulida por la costumbre de no derramar demasiado de sí misma. Mi padre, dijo, valora la seguridad por encima de los sentimentalismos. Si usted puede ofrecer lo que propone, habrá consideraciones. Si no, dejó la frase suspendida como una puerta entreabierta. Clara replicó con serenidad: no vengo a prometer imposibles. Vengo a ofrecer honestidad y trabajo. Si podemos ceder una parcela que no comprometa la producción principal, podemos seguir. Lo que pido es confianza para un tiempo. No pido caridad. La negociación avanzó sin ornamentos. Era el terreno del pragmatismo, y Clara lo transitó con la calma de quien tiene en la cabeza la rostería de las cosas que pueden aceptar y las que no. Al final de la tarde, no hubo un veredicto. Hubo, sí, una propuesta. El banco estudiaría la cesión parcial como garantía, pero exigía documentación adicional y el compromiso de una evaluación independiente de la producción. Margaret aceptó mediar en el proceso si las condiciones propuestas se documentaban con rigor. No era una alianza cariñosa, era una transacción con rostro humano. Clara salió del edificio con más preguntas que certezas, pero con una pequeña victoria: la posibilidad de que la casa siguiera en sus manos si lograban cumplir los requisitos. La nota que le dieron tenía plazos y fechas que ahora marcarían el ritmo de sus días. En el viaje de regreso, Clara pensó en lo que vendría. Había logrado abrir una puerta, pero detrás de ella se presentaban horas de trabajo, sacrificios y decisiones que afectarían no solo a la casa, sino a la comunidad que dependía de esa tierra. Cole la recibió en la puerta con un gesto que mezclaba alivio y agotamiento. Emma salió corriendo y se colgó de su falda como si la mujer que había traído desde la ciudad fuera la misma que le daba paz en la noche. Esa noche, mientras el viento golpeaba el tejado y las sombras de la casa se alargaban, Clara se permitió por primera vez dejar que la certeza de su propósito la abrigara. Sabía que la risa del pueblo podía cambiar, que la palabra reina era una broma por ahora, y que lo que realmente importaba era construir un espacio en el que su hija adoptiva, su marido y ella misma pudieran plantar raíces. Fue en ese pensamiento cuando comprendió, con la crudeza de quien aprende por experiencia,
que la verdadera transformación no vendría de la aprobación externa, sino de la fuerza diaria de mantener la casa en pie. La mañana siguiente amaneció con un frío más fino. En la cocina, al calor de la estufa, Clara preparó la lista de prioridades: aislar animales enfermos, vender lo indispensable, terminar papeles para la evaluación del banco, pedir a los vecinos que certificaran la continuidad del trabajo. Mientras repasaba la lista, Hank entró con un telegrama escueto. «Problemas en el cercano rancho de los Tanners», dijo. «Se rumorea que los ladrones no se han alejado. Se dirigían a otros ranchos de la ladera y no eran hombres que huyeran fácilmente». Hank dejó el telegrama sobre la mesa con mano firme y sin comentario. Las palabras colgaron entre ellos como una campana que anuncia alarma. No hubo tiempo para lamentos. El plan que habían trazado en la última semana exigía ahora movimientos rápidos. Clara repartió órdenes con la calma de quien redistribuye agua en una sequía. Aislar los corrales, revisar candados, repartir turnos de vigilancia durante la noche. Los trabajadores entendieron que aquello no era una confidencia, sino una urgencia. El rancho no podía permitirse otro golpe. Cole, con la venda aún manchada de arcilla en el brazo, se incorporó como si la fatiga no le bastara para callar su determinación. Su voz no era de mando teatral, sino de quien manda porque alguien debe hacerlo. Durante las noches siguientes, la linde fue vigilada con lámparas, perros y la paciencia de los hombres que conocían el valor de cada parcela. Aún así, una madrugada, sombras rápidas cruzaron la pradera. Esta vez no lograron llevarse animales. Se topaban con hombres despiertos y con la sorpresa de encontrarse con más resistencia de la que esperaban. Hubo un forcejeo, gritos, cascos que resonaron, y finalmente huellas que se perdieron por la maleza. No todo era victoria. En el alboroto, un joven de paso fue encontrado herido junto al camino. Sangre reseca en la camisa, mirada apagada por el frío. Tenía, a primera vista, no solo la imprudencia de quien viaja solo de noche, sino un aire de quien había corrido demasiadas veces de algo peor. Lo trajeron al cobertizo. David, así dijo llamarse, era delgado y no mayor de 20 años. Habló con lentitud al principio, como quien elige cuidadosamente las palabras que no correrán peligro al salir. Había sido descubierto cerca de un grupo de hombres. Su explicación era sencilla. Caminaba buscando trabajo, y la noche lo sorprendió en los pastos. Pero en las manos de los hombres que lo examinaron, había señales que complicaban la historia. Barro de herradura con incrustaciones de sangre vieja, cortes en el antebrazo. Cuando comenzó a decir nombres, uno de ellos coincidía con un peón que había desaparecido del rancho Tanner unos días antes. Se comprendió que él no era necesariamente cómplice, sino víctima de los mismos ladrones o de circunstancias que lo obligaban a huir. Clara lo miró con la misma mesura que aplicaba a los papeles del banco. No preguntó primera por la culpa, preguntó por la necesidad. Al joven le dieron comida caliente, una cama improvisada y la oportunidad de explicar su versión. Entre frases cortadas, David confesó que había sido contratado por otros para ayudar en el movimiento de ganado, no por elección, sino por hambre y amenazas. No defendió actos de nadie. Explicó que había huido cuando los hombres se volvieron crueles con alguno de los animales. Sus ojos, cuando se fijaron en Emma, perdieron el filo. La niña le ofreció una galleta sin preguntar nada más. Fue ese gesto simple el que inclinó la balanza en la mente de Clara. Entonces, decidieron no entregarlo a la autoridad sin más investigación. El rancho no era juez, pero sí hogar, y allí la misericordia tenía la forma práctica de trabajo. David aceptó, primero por necesidad, luego por algo parecido a gratitud. Acordaron que ayudaría en la reconstrucción de cercas y en las guardias nocturnas, y que, si había pruebas fehacientes de su implicación en delitos, entonces afrontaría las consecuencias. Fue un voto de confianza que pesaba. Margaret, que había oído rumores, miró con distancia cuando se le contó.
Pero Hank, que había conocido la vida dura de la sierra, asintió con la dureza blanda de quien sabe que las segundas oportunidades no son regalos, sino inversiones. La llegada de David trajo un aire nuevo. Manos frescas y piernas jóvenes que se doblaban con rapidez, habilidad para enmendar verjas y una voluntad inesperada de remendar errores. Con él vinieron pequeñas victorias, una tranca bien colocada que resistió una nueva tentativa, luces encendidas en los corrales que hicieron retroceder a furtivos menos decididos, y la sensación de que el rancho ya no era un blanco fácil. La comunidad empezó a notar que los ataques no estaban teniendo el mismo resultado, y en la posada, las confidencias cambiaron de tono. Ya no era solo la historia de una mujer llegada de un tren, era la historia de un lugar que sabía cómo defenderse. Pero las sombras que se abrían en el valle no se cerraron tan pronto. El estrés de las últimas semanas, sumado a la falta de animales por las pérdidas y a los gastos de sanidad, multiplicó la presión que pesaba sobre la hipoteca. La fecha límite del banco seguía acercándose. Clara tenía en mente un plan que mezclaba medidas económicas y una jugada más arriesgada. Ofrecer una cesión parcial de tierra, pero negociando que la parcela entregada fuera justamente aquella de menor rendimiento, de suelos pobres y lomas escarpadas que poco aportaban al hato. Esa cesión no salvaría al banco de una garantía material, pero sí preservaría el núcleo productivo, las tierras de pastoreo donde estaban las madres y el corral central. Antes de volver a la ciudad, Clara quiso asegurar algo que los números no podían describir del todo: el apoyo formal de la comunidad. Fue a hablar con Pastor Michael, que en aquel pueblo no solo predicaba, sino que mantenía la costumbre de escuchar a quien no tenía otros refugios. En la iglesia pequeña, entre bancos gastados y un Cristo tallado sin excesos, Clara expuso la situación. Le habló con claridad de cifras y de la lógica del negocio. Le pidió que, si era posible, el pastor diera fe de la continuidad del compromiso del rancho con la comunidad. Pastor Michael la miró como quien mira el mapa de una herida, sin dramatismos, con la mano en el borde de la cruz. El apoyo no se tradujo en dinero inmediato, pero sí en algo que la banca valoraba: un tejido de referencias. Pastor Michael habló con los comerciantes, con los compradores habituales, y les pidió que testificaran la trayectoria del rancho, que explicaran que no se trataba de una operación fallida, sino de una familia que merecía tiempo para recomponer pérdidas derivadas de circunstancias poco previsibles. No era soborno. Era una red de garantía moral que, en ese contexto rural, pesaba tanto como una firma. Clara sabía cómo convertir esos apoyos en argumentos ante el gerente. Cuando volvió a la ciudad, la sala del banco se le presentó esta vez menos fría. Llevaba, además de papeles, cartas de comerciantes, una lista de clientes y la presencia discreta de Pastor Michael, que había viajado para acompañarla. Margaret estuvo en la sala de espera y la observó con una severidad que empezaba a suavizarse por curiosidad. Martin Shaw no estaba dispuesto a regalar nada, pero su interés por la continuidad del negocio local lo hacía menos impermeable a explicaciones bien armadas. Clara no ofreció lágrimas, ofreció una estructura: cesión parcial de una loma no productiva como garantía adicional, un calendario de pagos con plazos y un compromiso de evaluación independiente para comprobar la producción. A cambio pidió plazos justos y pequeñas excepciones para el pago inmediato, tiempo para normalizar la situación tras el brote y el robo. La conversación fue dura. Shaw midió cada palabra como quien ajusta un catalejo. Le recordó a Clara que el banco debía proteger a sus depositantes y que las políticas eran la savia que mantenía en pie la estructura financiera del valle. Pero la presencia de Pastor Michael y las cartas de acreedores empezaron a mover la balanza. Margaret, que no había intervenido hasta entonces, habló con honestidad. Veía en Claire algo que no encajaba en la caricatura que muchos habían hecho. Propuso que, si el banco aceptaba el plan, la familia Shaw podría facilitar una evaluación técnica y un plan de mejora de la productividad. No era caridad,
Era una posibilidad de convertir una cesión en una solución de largo plazo. Martin Shaw, que conocía el valor de las relaciones estables, aceptó, aunque con la dureza de quien pide garantías. La firma del acuerdo fue un alivio discreto. No hubo celebraciones ruidosas. Hubo, en la mesa de la cocina al volver, manos que se apretaron y miradas que se dieron sin palabras. Habían logrado comprimir el peligro. El rancho no sería ejecutado, pero la cesión parcial implicaba que una porción de su terreno sería ahora propiedad del banco hasta que la deuda se recompusiera. No era lo ideal, pero sí preservaba lo esencial: la casa, los corrales principales y la posibilidad de producir. El sacrificio fue consensuado. Cole sabía que, aunque perdieran un campo, su familia podría permanecer unida. Clara supo que había negociado con cabeza fría y con la fuerza de quien transforma el desprecio en argumentos. La realidad del sacrificio se notó pronto. Algunas ovejas partieron hacia manos nuevas. La loma que se dieron se vio con cercas nuevas y una señal discreta. El pueblo dejó de murmurar burlas y empezó a mirar con una mezcla de intriga y respeto. No fue la transformación de la noche, fue el paso medido de quien paga con decisión para conservar lo que importa. Emma, que ahora conocía el calendario de las ventas, preguntó por los animales que ya no estarían. Clara le explicó, con la sencillez de quien no maquilla la verdad, que algunos fueron vendidos para comprar tiempo y que otros habían sido destinados a quienes los querían y podían cuidarlos. Los que se van ahora ayudan a que los que se quedan vivan, dijo Clara, y Emma asintió, como si hubiera comprendido la economía del abrazo. Las semanas siguientes trajeron otro golpe, un brote más serio en la manada que, pese a las cuarentenas, afectó a un número considerable de reses. El blackleg, enfermedad que atacaba con rapidez, obligó a decisiones que pesaban en el corazón de quien ama a los animales como a piezas de una familia. Había que sacrificar a los enfermos para salvar a los sanos, había que quemar ciertos corrales, limpiar e implementar medidas que requerían recursos. La pérdida material se sumó al peso emocional. Clara y Hank coordinaron las cuarentenas con meticulosidad. Trajeron al veterinario que pudieron pagar, siguieron las indicaciones sanitarias y organizaron jornadas de trabajo destinadas a limpiar y reparar. No fue un milagro. Fue una logística dura y exhaustiva que exigió horas y manos. La tensión financiera volvió a ponerlos contra la pared. Cada animal sacrificado era un hueco en la cuenta, pero cada animal salvado era también una esperanza. David, cuya historia se había ido aclarando, demostró lealtad. Recorrió potreros y lanzó mallas, sujetó vacas asustadas, trabajó sin reservas. Su presencia dejó de ser un comodín benévolo. Se convirtió en la de un trabajador que había aprendido a lidiar con los remordimientos y a convertirlos en servicio. El reconocimiento hacia él fue un gesto colectivo. Hank le dio la tarea de manejar la despensa de herramientas, y Cole le apretó la mano en público como un gesto de aceptación que pesaba más que cualquier discurso. En el momento más oscuro, cuando parecía que la acumulación de pérdidas podía arrastrarlos al borde del colapso, sucedió una cosa que Clara no había planeado. La comunidad, que había observado su temple y su trabajo, comenzó a responder no solo en palabras, sino en hechos. Vecinos ofrecieron préstamos de semillas, el mecánico prestó herramientas sin interés, el carnicero aceptó pagos vencidos hasta que la cosecha volviera a dar. No era una asistencia iletrada, era un intercambio. Todos comprendían que si el rancho caía, la cadena productiva del valle sufriría. Fue un acto de solidaridad pragmática, con el temple de quien presta una mano porque la mano servida ayer puede salvar su propio establo mañana. A medida que los animales sanos se recuperaban y las pérdidas se contabilizaban, la rutina del rancho se reaprendió con manos más numerosas. Hubo noches de conversación alrededor del fuego, donde las cicatrices no se ocultaban y donde las voces del pueblo, antes risas cortantes, mostraron un matiz nuevo. La rendición de antiguos prejuicios. Un viejo del bar, que había sido la voz más dura en los primeros domingos,
Vino un día a la casa con un cesto de manzanas. No trajo disculpas en palabras grandilocuentes. Trajo comida y dejó que la acción sustituyera lo que la lengua no podía enmendar. El clímax emocional llegó en un invierno que finalmente perdió su filo. La sensación de peligro que había marcado los últimos meses se fue tornando en un cansancio que llevaba consigo pequeños triunfos. Los papeles del banco que ahora mostraban la firma de la prórroga, las tiendas cerrando más tarde para atender a la gente que volvía a negociar, los obreros que ya no miraban a Clara como a una intrusa, sino como a la mujer que había sostenido el timón cuando la tormenta azotó. Cole, en una tarde en que la lluvia quiso aún dar su última palabra, la llamó a la sala y la miró con la verdad simple que había guardado en el pecho. No vine a buscar compañía, vine a buscar manos, había dicho en su carta. Ahora, de pie junto a la ventana y con la lluvia como testigo, añadió otra cosa. Sus palabras no fueron estruendosas, fueron justas y muy sinceras. Habló de noches largas, de la manera en que había visto cómo ella cuidaba de Emma, de cómo había aprendido de ella a no confundir utilidad con afecto. Habló de momentos pequeños que habían cambiado el peso de su vida, de la noche en que ella limpió su herida sin pedir nada a cambio, del gesto sencillo de calentar su sopa cuando volvía agotado. Clara lo escuchó hasta que, en un hilo de voz que no pedía nada más que la verdad, Cole dijo: «Me he acostumbrado a tu presencia. Te necesito. No a la manera de un favor. Te necesito como parte de mi cielo y de mi tierra. Te quiero, Clara. Si me queda un poco de nobleza en este cuerpo, es para pedirte que te quedes, y si quieres, que más allá de las fuerzas del rancho, estemos juntos por elección». Clara no respondió con gestos grandilocuentes. Se acercó, tomó su mano con la misma calma con la que había sostenido el bolígrafo en la oficina del banco, y dijo: «Yo ya me he quedado, me quedo porque elegí este lugar y a esta familia. Yo también te quiero, Cole». Fue un intercambio sin aplausos, sin palabras huecas, pero con la profundidad de quienes se conocen en la adversidad. Emma, que había escuchado desde la escalera, sonrió con esa certeza de la infancia que no necesita explicaciones. La proclamación no fue un mismo que borra todo el pasado. Fue la confirmación de que entre decisiones prácticas y afectos cuidados, había brotado algo más. El pueblo, al cabo de unas semanas, ya había notado aquella sutil diferencia. Cole ya no hablaba de ella como la mujer que llegó por conveniencia, sino que la mencionaba con la ternura y la propiedad de quien ahora la consideraba núcleo. En la posada, entre el murmullo de la comunidad, se contó la historia de cómo la mujer de la que se habían reído ahora sostenía con su juicio muchas de las cosas que mantenían vivo el valle. Quedaba aún un deber pendiente. Clara debía atender el último hilo del pasado que aún la ataba al este. Su padre, Thomas, había enfermado. La carta que llegó con la noticia no contenía reproches. Era un llamado urgente. No se trataba solo de una enfermedad física, sino de un tiempo que acercaba el fin. Clara preparó el viaje a Pensilvania con la febril serenidad de quien se despide de una parte que aún duele. Cole la acompañó hasta la estación, no con dramatismo, sino con la firmeza de quien acepta la ausencia temporal. Emma abrazó a Clara como si el mundo pudiera suspenderse en ese gesto. El viaje fue largo y cargado de recuerdos. Thomas había sido un hombre de orgullo difícil, de manos que sabían más de trabajo que de palabras suaves. Cuando Clara llegó, las palabras no fluyeron con facilidad. Josephine y Catherine, que habían sido las primeras en reírse, recibieron a la hermana con miradas que ahora mezclaban distancia con vértigo. La madre, Elizabeth, esperaba en la casa con una serenidad resignada que tenía algo de perdón. Thomas la vio con ojos que no eran solo de culpa. Había en ellos la súplica de quien desea ser comprendido antes de marchar. No hubo excusas rotas, hubo conversaciones cortas, a veces ásperas, que fueron, sin embargo, la manera más honesta de soltar cadenas. En la noche en que Thomas murió, la familia se reunió sin grandes gestos. Josephine y Catherine ofrecieron palabras que sonaban a intento de consuelo,
y Thomas, con la voz que le quedaba, pidió que cuidaran entre ellas de lo poco que quedaba. Al leer el testamento, se descubrió algo inesperado. Thomas, en una decisión que sorprendió a todos, había dejado a Clara una pequeña suma y un derecho sobre la venta de la casa familiar, con la condición de que la madre pudiera usarlo para volver al oeste si quisiera. Para Clara, fue una especie de absolución práctica, un recurso que le permitía ayudar en la reorganización del rancho, y al mismo tiempo, una puerta para ofrecer a su madre una salida si así lo deseaba. Elizabeth, que nunca había sido amante de las discusiones, aceptó al final la propuesta. Vendió la casita de Pensilvania y con parte del dinero viajó de regreso al valle semanas después. No fue un final teatral, fue una reparación lenta. El reencuentro con las hermanas fue menos dramático de lo previsto. Josephine mostró remordimientos que parecían sinceros, y Catherine, con una mezcla de orgullo y vergüenza, pidió perdón simple. No hubo abrazos forzados, hubo una tregua. Clara no buscó revancha. Tomó lo que el testamento le dio y lo convirtió en un gesto práctico. Pagó en parte la deuda más apremiante y compró medicina y utensilios para el rancho. La familia volvió al oeste con la sensación de que algo había cambiado, y que no siempre los lazos se rompen para siempre. A veces se recolocan. El regreso de Elizabeth al rancho fue una escena que merecía otra música. La madre trajo consigo costumbres antiguas, recetas y una mirada que ya no condenaba. Su presencia fue un ancla. Vivió con ellos, ayudó con Emma y compartió con Clara consejos que solo la experiencia da. No fue un retiro de orgullo, fue un reconocimiento tardío. En las noches, se sentaban junto al fuego y la madre, en voz baja, decía lo que no había dicho antes. Hice mal al dejarte sola, y me duele, pero vuelvo para reparar, si tú lo aceptas. Clara aceptó. No hubo escena de perdón grandilocuente. Hubo actos, lavar platos, coser mantas, cocinar pan. El rancho floreció en una manera distinta. No fueron los meses de abundancia los que marcaron el cambio, sino el modo en que la casa se volvió centro de una red humana. Obreros fieles, un banco que ahora miraba con otra disposición, vecinos que habían visto la fuerza de la propuesta y la habían respetado. El pueblo, que antes se había reído, empezó a referirse a Clara con una mezcla de admiración y cariño. La palabra reina no apareció en un alboroto de vanidad. Apareció en murmullos y en gestos. Una mujer que presidía la economía del hogar, que organizaba colecciones para los días difíciles, que daba consejo en reuniones y que, cuando había festividades, era la primera que sabía organizar la mesa. El reconocimiento público llegó un día sin anuncios, en la cena de la cosecha, una mesa comunitaria donde se reunían los habitantes del valle. Cole se puso de pie. No buscó aplausos ni grandes frases. Habló con la sencillez que lo había conformado. Relató, sin exagerar, el valor de quien no solo cubre una casa con techo, sino que la sostiene con juicio y ternura. Dijo ante todos que la mujer que había llegado bajo la lluvia era la columna del hogar, y que él le debía más que agradecimientos. Le debía una promesa de vida compartida. Miró a Clara y, sin teatralidades, se inclinó y le puso la mano sobre la cabeza, en un gesto que parecía ceremonial sin serlo. «Mi reina», dijo, y la palabra, dicha tan fuera del ridículo, tuvo algo de verdad profunda. No se refería a coronas, se refería a lugar, a centro, a reconocimiento de autoridad moral y afectiva. El pueblo aplaudió con ese sonido que siempre suena más honesto cuando es tardío. Aplausos que surgen de la convicción y no del juicio inmediato. No todos se sumaron, pero la mayoría sí. Clara, que nunca buscó la ovación, sonrió con esa calma que solo tienen quienes saben que lo que importa es sostener, no brillar. Emma entró entre la multitud y abrazó a su madre adoptiva, y en esa imagen quedó el cierre simbólico. La novia que habían ridiculizado ahora ocupaba un lugar que nadie osaría minimizar. El tiempo, que no se curaba de golpes ni de pérdidas, trajo también otras noticias.
Clara supo que estaba embarazada. Fue un momento de alegría contenida, de planes en voz baja, de miradas que recorrían el porvenir con temor y esperanza. No fue una noticia de celebración inmediata. Fue una promesa que ellos recibieron como un riesgo a veces feliz y siempre profundo. Prepararon la habitación, hablaron con la partera de la comarca y organizaron la seguridad sanitaria mínima. La noticia corrió por el valle, y en lugar de chismes corrosivos, se transformó en deseos y en una curiosidad que ya no era prejuicio. Cuando el niño, o la niña, llegó, la casa se llenó de una alegría que no borraba las cicatrices, pero que las volvió paisaje. Clara dio a luz con la presencia de Elizabeth y la partera, con Cole sosteniéndole la mano. No hubo escena melodramática. Hubo respiraciones, nombres en el aire y un silencio que parecía sostener un pacto entre generaciones. Emma contempló al recién llegado con orgullo y curiosidad, y David trajo una manta que había bordado con cuidado. La comunidad se presentó con regalos prácticos, paquetes de harina, utensilios, juguetes simples. Fue un nacimiento de uso común, de aquellos que recuerdan que las familias se arman con manos y cosas. Los años que siguieron no fueron un camino de rosas, pero sí un trayecto de pertenencia. Las temporadas de venta mejoraron, la prórroga bancaria cumplió su curso, y la deuda fue reestructurada en el tiempo. Margaret, que había estado en la sala de espera al principio, pasó a ser una presencia más neutral. Las diferencias no se disfrazaron, pero surgió entre ella y Clara una relación de respeto profesional. Hablaban de productividad, de rendimientos, y en ocasiones Margaret dejaba caer una invitación a que participara en decisiones más amplias. No se convirtió en amiga íntima, pero ya no fue un obstáculo. Martin Shaw, por su parte, cumplió su parte con la severidad de su oficio, y en la frontera del trato frío y lo humano, hubo gestos. Le entregaron informes de producción que mostraban resultados, y en alguna ocasión, él asintió con el gesto de quien reconoce el trabajo ajeno. No hubo un perdón absoluto. Hubo entendimientos que sostuvieron la vida económica del valle. Josephine y Catherine volvieron a visitar con menos empaque de juicios. La herencia y la muerte del padre habían actuado como correctores de rumbo. La relación con la madre, sólidamente restituida, se fortaleció. Elizabeth encontró su lugar en la vida del rancho, cocinando y contando historias de cuando la familia tenía menos certezas, pero sí una claridad en la labor. David creció en el rancho, dejando atrás la sombra de una noche difícil. Con disciplina y esfuerzo, llegó a ser un capataz de confianza. Hank envejeció con la tranquilidad del deber cumplido, y el rancho, aunque marcado por pérdidas, se mantenía como un hogar que se cuidaba. En la plaza, la estatua de la rutina diaria cambió de material simbólico. Clara no era ya la novia fea que algunos se atrevieron a calificar en momentos de crueldad. Era, en términos más precisos del corazón del valle, la mujer que había llevado el rancho cuando las cartas estaban en su contra, la que había defendido a la niña, la que había negociado con frialdad y humanidad ante el banco, y la que, con manos que conocían la cocina y la contabilidad, había tejido la red de la supervivencia. Cole, cuando la miraba, no veía la belleza de un anuncio, sino la certeza que da quien comparte la fatiga y la alegría. En la mesa cotidiana, en la iglesia y en la feria, la gente ya no se reía con malicia. Preguntaban por la salud del niño, por el estado de la partera, por la temporada de pastos. Hubo momentos de celebración simples, un baile en la granja para agradecer la última cosecha, donde los vecinos trajeron pan y vino, una misa de acción de gracias, donde Pastor Michael habló de la fortaleza que nace del trabajo conjunto, una tarde en la que los niños del pueblo corrieron por la llanura sin miedo a los robos de antaño, y en cada una de esas ocasiones, la presencia de Clara reasignó el centro de gravedad, no por vanidad, sino por mérito. El título que algunos pusieron en broma, la novia fea, se transformó en algo que nadie usaba en voz alta. En su lugar,
surgió un apodo que parecía más acertado: la reina del rancho. Nadie la coronó con oro ni con joyas. La coronaron con gestos, respeto, confianza, invitaciones a ser voz en decisiones comunales. Cuando, en una reunión de agricultores, Cole la presentó y dijo, con la tranquilidad de quien no necesita grandilocuencias: ella es la reina de nuestra casa. No hubo risas, solo asentimientos. Y la palabra reina adquirió allí su mejor sentido: centro, sostén, autoridad basada en el servicio y en el reconocimiento. Así terminó la corriente de aquel capítulo. No como la transformación espectacular que algunos romances prometen, sino como la mudanza real de un lugar social. La risa que fue antes arma se volvió ahora recuerdo. El rancho siguió su curso. La niña Emma creció con la certeza de un hogar. El banco mantuvo la vigilancia que cobra su deber, y el pueblo aprendió que las apariencias no dictan el valor. Clara, que había llegado en un tren con el billete arrugado en la mano, ahora tenía una cama cerca del fuego, una cuna en la habitación próxima, y un nombre que decía menos de su físico y más de su ser. Si esta historia de segundas oportunidades te ha conmovido, suscríbete y comparte, para que más personas conozcan cómo la dignidad y el trabajo pueden convertir los desprecios en reconocimiento.